Esta es una historia bastante larga, pero creo que merece la pena ser contada por la moraleja que esconde. Yo me llamo Leticia y soy gran amante del flamenco, me fascina. Me gusta bailarlo y practicarlo para un día llegar a ser una verdadera bailaora. Todo empezó cuando alguien me envió el vídeo de una flamenca bailando acompañada de un violín. Lo vi claro, yo podía bailarlo y mi padre acompañarme con su violín. Sentí el impulso de interpretar ese baile, me pareció precioso. Cada vez me iba saliendo mejor, yo le ponía mucha ilusión y muchas ganas. De hecho, teníamos fecha para un espectáculo flamenco que me habían ofrecido, para el 12 de octubre, si no recuerdo mal. Yo iba a bailar como solista, pero no lo veía tan claro. Si no me sentía segura, ¿cómo iba a bailar? Era imposible. Al no estar totalmente segura, no lo habría disfrutado y el público lo habría notado enseguida. Por eso hablé con mi padre y le dije que no bailaría, que no confiaba en mí y que por favor se postergara el espectáculo. Papá. Hola Leti, mira, me han comunicado que el espectáculo quedó para el sábado 1 de diciembre. Pienso que es mejor para todos. Vale, sí, perfecto, genial. Vale, un besito, chao. Cuando quedaban pocos días para el 1 de diciembre, sucedió. Ni mis padres ni yo pensamos que podría pasar. No pensé que esto pudiera pasar. Orando, empecé la rehabilitación, volví a coger fuerzas y pude retomar el baile. Y sí, ahora, totalmente recuperada, he cogido la suficiente confianza para retomar el baile. Esta vez estoy dispuesta a llegar hasta el final. Esta vez sí llegaré al final. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado, lo mismo ya callé.